Capítulo 13. Ciudad Santa Camelot. Parte 10. Campos abiertos, pasto ondulante, viento tranquilo, todo parecía pacífico en la superficie. Sin embargo, las corrientes subterráneas que se estaban gestando estaban alcanzando su punto más alto en el sur de Roble. Había una tensión palpable en el aire, ninguno sentía sus efectos más que los granjeros y campesinos locales, cuyo sustento dependía de los caprichos de sus señores y señoras. Shirou ya podía verlo en la distancia, los signos de la guerra civil y la violencia que se llevaban vidas como si fueran simples reservas de trigo. Pueblos vacíos, vallas rotas, cenizas grises y cenizas, no importa dónde mirara, podía ver rastros de ellos. Después de la fuga del duque Berfer, la situación se volvió más grave para los campesinos a medida que más y más pueblos fueron saqueados y quemados hasta los cimientos en un intento de sacar al duque de su escondite. Casi funcionó cuando duque Berfer descubrió lo que estaba sucediendo, pero antes de que el hombre pudiera actuar, Shirou ya había comenzado a tomar medidas. Desplazando su mirada hacia la multitud de personas que lo seguían, les hizo un gesto para que avanzaran. Todas las personas eran plebeyos, vestían ropas rotas y todo lo que podían llevar para facilitar su sustento. Este grupo de personas no era el primer grupo al que había ayudado Shirou. Fueron uno más entre muchos otros. Debido a las acciones de los enemigos políticos de Duque Berfer, comenzó una migración masiva de granjeros y campesinos. En lugar de quedarse en sus aldeas esperando la llegada de la muerte, muchos habitantes locales tomaron sus pertenencias y huyeron. Posteriormente se formaron numerosos convoyes migratorios y Shirou se había encontrado con muchos de ellos mientras estaba atento a los atacantes. Dirígete al oeste. Comenzó a informarles a todos. Fue un mensaje que pronto se extendió por toda la población común del sur de Roble a través del boca a boca. Como la mayoría de la nobleza no prestó atención a la clase baja, incluso se corrió la voz entre los granjeros y campesinos que vivían en las tierras de los mismos nobles atacantes sobre una verdadera Tierra Santa en Occidente. Por supuesto, el concepto de Tierra Santa era más una exageración. Shirou solo había informado a algunos de los medios que estaría seguro en Occidente, pero el mensaje se torció después de innumerables repeticiones. En el caso actual, los rumores entre la clase baja se habían inflado hasta tal punto que Occidente se convirtió en el único refugio seguro en la lucha civil que se estaba gestando en el sur de Roble. Todos los campesinos del sur, tanto los directamente involucrados como los que no lo estaban en medio de acalorados debates para decidir si migrar o no solo por rumores. Shirou, por su parte, solo pudo sonreír con ironía ante el progreso de la situación, pero no hizo nada para detener la difusión de información. Camelot estaba en el oeste, y no se necesitaban palabras para que nadie entendiera el atractivo de Camelot al ser avistado. Allí se protegería a los campesinos y agricultores. Fue una certeza. Sin embargo, el aspecto peligroso para los plebeyos era llegar sano y salvo a Occidente. Los enemigos del duque Berfer habían creado una alianza tanto para reprimir al duque Berfer como para usurpar el dominio político sobre el sur de Roble. La alianza recibió ampliamente el nombre de Alianza del Sur, y ya se habían producido muchos cambios en todo el país desde su establecimiento. Solo por especulación, se decía que la alianza contenía una gran mayoría de nobles poderosos establecidos y terratenientes. Cualquier otro noble y aristocracia que se negara a ceder a la voluntad de la alianza fue reprimido. La única competencia verdadera que tenía la Alianza del Sur estaba en Duque Berfer, quien era el jefe no oficial del partido neutral. Era una figura carismática para que la nobleza más pequeña y amante de la paz se uniera debido a sus logros en la última invasión de Mi Humana. Como tal, se volvió aún más importante para los miembros de la Alianza del Sur verificar la condición actual de Duque Berfer y matar al hombre a toda costa. Ningún miembro de la Alianza del Sur deseaba ver surgir otro poder para oponerse a ella. La cruel orden de exterminar a los plebeyos, la sangre vital en las tierras del duque Berfer, había sido aprobada. Los resultados de tal orden fueron evidentes. Shirou miró los rostros de las personas a su alrededor, demacrados, aterrorizados, temblando, muchos incluso renunciaban a sus heridas para correr hacia el oeste lo más rápido posible. La vista le hizo apretar las manos en un puño. ¿Cuántas vidas inocentes valió la pena para satisfacer la codicia y la ambición de uno?
clase baja, clase media, clase alta, todos seguían siendo humanos. Esto no era justicia. Esto no era justicia. Esta fue una matanza. Su expresión se volvió cada vez más neutral. Lo había visto una y otra vez en su profesión, tanto en la vida como en Yggdrasil. Se había vuelto frío por eso, pero nunca había dejado de perseguir su ideal. La única diferencia era que a lo largo de su vida, su mentalidad había cambiado de salvar a todos, a salvar todo lo que podía mientras buscaba una utopía lejana donde saber estaba esperando. Las acciones de la Alianza del Sur no pudieron verlo. La lucha que estaban creando, el miedo que estaban propagando, en tiempos de dificultad y desesperación, serían conocidos como tiranos, enemigos de las masas. Y, sin embargo, en esa desesperación, en esa triste realidad, fue entonces cuando surgieron los héroes. Los caballeros y mercenarios fueron movilizados por la Alianza del Sur, pero afortunadamente Q estaba arruinando completamente los ejércitos enemigos. Inicialmente, Shirou solo le había dado a Q la tarea de detener la persecución del comandante enemigo, pero Q tenía sus propios planes, que Shirou verificó y aprobó después de algunas consideraciones. Q se había convertido en una especie de hombre del saco para la Alianza del Sur. Su continua interferencia impidió que la Alianza del Sur impidiera la migración masiva de los plebeyos. Sin embargo, aparte de las acciones de Q, pequeñas unidades de los caballeros del noble enemigo patrullaban áreas clave en el sur de Roble por las que los campesinos tendrían que pasar en su camino hacia el oeste. Sin armas y sin experiencia, no había forma de que los granjeros y campesinos pudieran lidiar con una unidad de caballeros. Ahí es donde entró Shirou. Se ocupó de las unidades de los caballeros sin muchos problemas, ganándose la gratitud de la gente común. Para muchos de los lugareños del sur de Roble, Shirou era un rostro familiar, especialmente en lo que respecta a los inicialmente rescatados por él. Su apariencia fue una que trajo una cierta sensación de comodidad y un nivel de confiabilidad que le permitió aconsejar a los convoyes migratorios que continuaran hacia el oeste. Alternativamente, los registros de su sistema le informaban continuamente de los cambios antes de alcanzar finalmente el primer umbral. Reputación +1. Reputación +1. Héroe local logrado. Mayor favoritismo de los ciudadanos del Reino Santo del Sur de Roble. Nivel 1 de clase de héroe logrado. Desbloquear habilidad de clase. Imagen heroica. Imagen heroica. La figura de un héroe utilizada para inspirar a las masas en tiempos de dificultad. Los aliados a la vista obtienen puntos de estadísticas base y resistencias aumentados en +1. Desbloquear habilidad de clase. Corazón desinteresado. Corazón desinteresado. La determinación de un héroe de sacrificarse. El usuario asume el daño de otro. Solo se puede usar una vez al día. En Yggdrasil, Shirou nunca se había tomado el juego tan en serio como los demás. Se mostró en su nivel sin clases y falta de iniciativa para completar misiones y ganar recompensas, concedido, realmente no tenía mucha necesidad de ellos de todos modos. Lo que quería, podía acceder alterando su avatar virtual o modificando el mundo que lo rodeaba. Ciertas características estéticas y magia se limitaron a diferentes tipos de profesiones. Por lo tanto, modificó su configuración varias veces a lo largo de la vida útil de Yggdrasil. Como tal, su base de habilidades de Yggdrasil varió considerablemente entre magias y técnicas mundanas, AoE a gran escala y daño de un solo objetivo. En cuanto a la clase de héroe oculta para la que había calificado, nunca había pensado mucho en ella, ya que no traía ningún beneficio práctico o estético para sus NPC en Yggdrasil. Fue solo ahora que estaba comenzando a nivelarse. Se tomó un momento para navegar a través de las habilidades desbloqueadas, antes de anotarlas para su uso posterior y continuar con su esfuerzo actual. Con lo tensa que era la situación, para la gente común, estaba comenzando a preguntarse acerca de los problemas que probablemente enfrentaría la Alianza del Sur. Saltando a la cima de una colina y observando la cantidad de convoyes que podía ver en la distancia, rápidamente se dio cuenta de que ya no era posible librarse a sí mismo o a sus NPC de las circunstancias actuales. Siendo ese el caso, no era tan ingenuo como solía ser.
Si la Alianza del Sur tenía la intención de seguir el camino del derramamiento de sangre, entonces el obstáculo que enfrentarían en Occidente seguramente sería su ruina. La expresión se endureció, dejó escapar un suspiro mientras giraba la cabeza hacia la dirección de un gran campamento del Ejército del Sur en la distancia. Incluso desde donde estaba, podía sentirlo. El terror que aumenta en esa región. Un sabueso insuperable que caza en las llanuras abiertas. Dejó escapar un suspiro de cansancio, esperando que el conflicto acabara antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, las posibilidades estaban lejos de ser optimistas. Sus ojos se entrecerraron ante la tienda del comandante del Ejército del Sur. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? ¡Mierda! Una mujer estrelló su puño sobre una mesa de madera y la hizo añicos, los pedazos se arquearon en el aire y golpearon inofensivamente a los otros dos hombres en la habitación. Uno de los hombres, bajo pero robusto, hizo una mueca cuando las astillas se enredaron casi por completo en su cabello hasta los hombros. Esa era mi mesa, duquesa Merdinx. No merecía este destino, refunfuñó el hombre. La mujer miró fijamente al hombre que hablaba, y el hombre suspiró casi de inmediato antes de volver la cabeza. El hombre más bajo se conocía como Eric Vandele, y el otro hombre a su lado se conocía como Nathan Hubert. La mujer se llamaba Anja Merdinx. Todos ellos eran aristocracias de alto rango que dominaban la política de Southern Roble. La propia Anja Merdinx era completamente capaz de dirigir el ducado de su difunto esposo sin ayuda después de años de arduo trabajo para fomentar el reconocimiento entre los súbditos de su esposo. Muchas veces, había sido cruel cuando tenía que serlo. El estrés la estaba afectando. Los tres individuos juntos formaron el jefe de la Alianza del Sur. Los otros nobles de menor rango capitularon a su gobierno o fueron aniquilados por el ejército combinado de la Alianza. No había lugar para una facción neutral ya que la Alianza del Sur se formó por necesidad para combatir la creciente presión del norte. El problema actual que debía ser tratado inmediatamente fue Duque Berfer, pero a pesar de la meticulosa planificación de los tres, algo todavía salió mal. Maldita sea, ¿quién diablos es este lancero de azul? Anja ya no pudo contener su creciente frustración. Además de perder el contacto con su amado hijo, un tercero se entrometía abiertamente en los asuntos de Roble. Para empeorar las cosas, Anja, Eric y Nathan no tenían idea de las verdaderas capacidades del lancero azul. Por un lado, el lancero azul era demasiado ágil para señalar antes de que fuera demasiado tarde, y por el otro, había alguien lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Anja y Eric confiaban en su fuerza de batalla y no tenían problemas para creer que el lancero azul era un cobarde que no estaba dispuesto a enfrentarlos al aire libre, pero Nathan era diferente. ¿Qué tipo de habilidad se necesitaba para eludir directamente a miles de caballeros para llegar a la tienda del líder de la unidad, matar al líder de la unidad y luego desaparecer como si nunca hubiera estado allí? Los otros rumores de que el lancero aniquilaba sin ayuda a una unidad de 1000 hombres también se tomaron en consideración de Nathan. Se estremeció. Era un individuo astuto, que formulaba sus pensamientos y decisiones antes de expresar algo definitivo. Desafortunadamente, sufría de una condición física que lo hacía inquietarse constantemente bajo estrés, por lo que Anja y Eric lo despreciaban. Incluso si intentara plantear un punto válido, siquiera escucharían. Nathan se lamentó por dentro, pero en lugar del lancero azul, estaba mucho más preocupado por otro asunto. Nielanor no ha regresado todavía, y tampoco los otros dos, dijo, mientras los otros dos lo escudriñaban. Nathan maldijo mientras comenzaba a inquietarse bajo sus miradas, pero cuando se trataba de su familia, podía ser anormalmente terco. Piénsalo, ya ha pasado más de una semana. Enderezó la espalda, la armadura de placas que llevaba sobre el pecho tintineó con su movimiento. Eleanor me habría enviado una carta si algo andaba mal, pero no he recibido ni una sola. Edith frunció el ceño ante las palabras de Nathan, que resonaron en él. Su propio hijo había desaparecido. Como padre, ¿cómo podría no preocuparse? Sin embargo, Anja mantuvo su postura sobre el asunto. «Están bien», insistió mientras fruncía los labios. «Mi hijo los está guiando, y Dillan es excepcional. Incluso si tienen problemas con el heredero Berfer, al menos Dillan decidiría esconderse con los demás hasta que pase el peligro al que se enfrentan».
Al darse cuenta de lo obstinada que era Anya al respecto, Nathan la maldijo en su mente. Su cabello estaba cortado hacia un lado, dándole un comportamiento limpio y tranquilo, pero en verdad, estaba furioso. Sin embargo, por mucho que quisiera liberar su ira, hacerlo no serviría de nada. Bien, si ellos no lo escuchaban, entonces los haría. ¿Ambos han escuchado?, preguntó en voz baja, mirando a Anya y Erika a los ojos. Los nacidos bajos se dirigen hacia el oeste en grandes cantidades. Todos dicen que existe un verdadero reino santo allí. Anya se burló. Después de tomarse un momento para recuperarse de su arrebato anterior, una vez más estaba mostrando la paciencia y la astucia dignas de la duquesa de la familia Merdin. ¿Y crees tal cosa? Nathan Hubert, no te tomé por tonto. Aunque Eric guardó silencio, era evidente lo que pensaba al respecto, debido a su expresión de desinterés. Al ver la reacción de Anya y Eric, Nathan no se molestó en explicarse solo con sus palabras. De la bolsa que colgaba de su cintura, sacó un pergamino de papeles que indicaban las posiciones militares asignadas a los caballeros de la Alianza. Las bajas se marcaron con tinta de frutos rojos y la distribución general de los recursos estratégicos se marcó en una leyenda en la esquina inferior de la primera página. Despliegues militares. Edith se animó de inmediato. La familia Van de Lee era la más competente en logística y actividades relacionadas con la guerra. Mirar los papeles que Nathan le había proporcionado fue suficiente para poner a Eric en serio. Eso no puede ser posible, tartamudeó en voz baja. Empujando a Anya, Eric tomó los pergaminos en las manos de Nathan y comenzó a examinarlos meticulosamente antes de ponerse rígido. Eric, ¿hay algún problema con los informes? Anya frunció el ceño, los bordes de sus labios se curvaron hacia abajo mientras cruzaba los brazos debajo de su pecho. Edith permaneció en silencio, ignorando por completo a Anya mientras colocaba los informes por uno en el suelo debido a la falta de una mesa. Miró fijamente a Anya y lo fulminó con la mirada por un momento antes de tambalearse en su frustración. El asunto actual era el que más necesitaba su atención. Para cuando Edith completó sus acciones, la tez de su piel cayó mientras sus ojos se dilataban. ¡Oh santos dioses de arriba, esto no puede ser real! Nathan, que ya sabía de lo que estaba hablando Eric, se mantuvo en silencio, pero Anya dio un paso adelante para examinar lo que Eric había presentado para que todos lo vieran. Como duquesa de la familia Merdinx, no carecía de educación sobre la guerra. Naturalmente, cuando tomó nota de la forma en que Eric acomodaba los pergaminos, el significado de las acciones de Nathan quedó claro. Eso no es posible, tartamudeó. Los pergaminos distribuidos uniformemente por el suelo representaban una inquietante premonición. Los colores contrastantes de rojo y negro formaron una punta de lanza creciente que se originó en una sola dirección. El lancero azul, al que nuestro ejército de la Alianza llama Diablo, empezó a buscar cabeza aquí, señaló Nathan a una parte de los pergaminos. Una zona tan llena de tinta roja que el líquido sangraba por la página. Desde entonces, sus ataques se han ido extendiendo, volviéndose más precisos y dirigidos, pero eso no es lo que importa. Mira, ¿de dónde parece que se origina este lancero? El oeste. La respuesta fue clara como el día, como lo muestran las marcas de frutos rojos. Toda la habitación quedó en silencio. Nathan insistió en sus puntos. Un lancero de un nivel inconmensurable se originó en el oeste. No había forma de que un lancero tan hábil pudiera aparecer de repente de la nada. Incluso para Nathan y los demás, llevaría una cantidad considerable de tiempo y recursos nutrir a un monstruo así. Como tal, había validez para el siguiente punto. Afiliación. Nathan tragó, haciendo todo lo posible para evitar que su cuerpo se moviera nerviosamente, pero fallara debido a su condición física. Se rumorea que existe un reino santo en el oeste. Nosotros, miró fijamente a Eric y Anya, sus manos temblaban. Todos nosotros, enviamos a nuestros hijos a Occidente. Si el verdadero enemigo puede ser no solo el Duque Berferd, sino cualquier entidad que haya echado raíces en Occidente. Nathan terminó su punto en el silencio sepulcral de la tienda del comandante. No pasó mucho tiempo para que Anya arrugó su rostro, los primeros indicios de preocupación echaron raíces dentro de ella mientras contemplaba la seguridad de su hijo. Movilizar al ejército, no lo notó, pero estaba temblando. La única familia que le quedaba después de la muerte de su marido era su hijo.
No me importa si ustedes dos me siguen con sus fuerzas o no, voy a recuperar a mi hijo. Anya apretó la mandíbula y salió directamente de la tienda. El sonido de los caballeros y mercenarios de la familia Merdinx montando sus caballos rápidamente comenzó a resonar con el rugido del trueno. Eric lo siguió poco después, con una expresión ilegible en su rostro. Nathan Hubert fue el único que quedó atrás. Su mirada era pensativa, sus hombros se encorvaron mientras gradualmente sacaba una carta oculta sobre su persona. El contenido era de un tipo específico, un logotipo de una palma de 8 dedos impresa en la parte superior. Chantaje. Sinceramente, pertenecía a una facción neutral, leal a Roble en su conjunto, pero las influencias externas lo habían forzado e instigado a la actual Alianza del Sur. Nathan suspiró solo pensando en las circunstancias de su reino, pero por el momento, incluso si estaba siendo utilizado o no, no le importaba. Tembló de miedo y agitación, pero había una firmeza en él común a todos los padres, cuando salió de la tienda del comandante y movilizó a los caballeros de su facción. Una fuerza de corazón. Su hija lo estaba esperando. Ladera occidental de Roble, Camelot. Shirou regresó sin complicaciones después de completar su tarea. La oleada de nuevos inmigrantes ya había obligado a Arturia a ordenar la tala de árboles cercanos para construir casas y acomodar a la creciente población. Sin embargo, cada día aparecían más migrantes, lo que aumentaba los costos laborales. Afortunadamente, los caballeros enforcer de Camelot no se cansaron lo más mínimo. Sus constantes patrullas y presencia les dieron a los nuevos migrantes una sensación de paz y seguridad. Muchos no podían creer que existiera un reino en las profundidades del bosque occidental de Roble. Además, los muros y edificios de Camelot liberaron un aura calmante pasiva que los granjeros y campesinos confundieron con el aura de lo divino. Muchos comenzaron a rezar fervientemente en las paredes, más aún cuando Vincent Verfert comenzó a divulgar sutilmente la verdadera identidad del gobernante de Camelot a las masas. Doncella Santa de Roble. La revelación conmocionó a los nuevos migrantes hasta tal punto que comenzaron a postrarse en dirección al castillo en el centro de Camelot. Arturia y los demás no sabían nada con respecto a los rumores que se extendían por Camelot, ya que estaban demasiado ocupados lidiando con problemas de gestión. En ese momento, Agravain se encontraba entre la audiencia de Arturia dentro del salón principal de Camelot y le describía las nuevas regulaciones que había ideado para organizar la afluencia de inmigrantes. Gawain y los demás se habían escabullido silenciosamente cuando se dieron cuenta de que no los necesitaban y se ocuparon de otros asuntos. Como tal, solo Arturia y Agravain estaban en la sala de recepción cuando llegó Shirou. A su llegada, Agravain asintió brevemente mientras Arturia se sentaba en su trono, su espalda se enderezaba mientras una mano inconscientemente subía para alisar su cabello. Se acercó a los dos, y antes de que Arturia pudiera hablar, Agravain se apresuró a expresar sus preocupaciones. ¿Es necesario que actúes personalmente? Agravain preguntó con buenas intenciones. Tenemos muchos más preparados para hacer esas cosas. Al escuchar las palabras de Agravain, no era como si no pudiera entender de dónde venía Agravain. Como creador de Agravain y los otros NPC, todos sus NPC generalmente tenían una alta opinión de él. Ver a su creador haciendo tareas tan mundanas no les sentó bien a muchos de ellos, y mucho menos a Agravain, cuya forma contundente de hablar fue directo al grano. Como Arturia no amonestó las palabras de Agravain, evidentemente ella también tenía la misma opinión. Él sonrió con ironía. Estás perdiendo el punto, Agravain, no se trata de quién puede o no puede hacerlo, se trata de si la presencia de uno puede traer una sensación de comodidad o no, explicó Shirou lo mejor que pudo. Nunca fue un hablante fluido y, como tal, simplemente decía lo que pensaba. Para proporcionar un refugio a los necesitados y, alternativamente, crear un mundo en el que valga la pena vivir, hay cosas que incluso yo debo hacer sin dudarlo. Además, hay un significado en las acciones personales. Agravain se tomó un momento para considerar la explicación de Shirou antes de que sus ojos se iluminaran. Tanta previsión. Pensar que puede ver tan lejos adelante, mi señor. Realmente me asombra. A juzgar por la expresión de Agravain, Shirou tenía claro que Agravain había concluido algo mucho más complejo de lo que Shirou realmente pensaba. ¿Fue esto también parte de la razón por la que desplegaste al rey sin rostro en el bosque?
El rey sin rostro era otro NPC que Shirou había creado y que actuaba como subjefe en la zona boscosa de Midgard, que conduce a la Tierra de las Sombras. La razón principal no se debió a su competencia en las regiones boscosas, sino a la subclase de druidas del rey sin rostro, que aumentó aún más su capacidad de exploración. Si algún peligro se acercaba a Camelot, el rey sin rostro podría reaccionar mucho más rápido que Tristán u otros NPC de la clase Archer en el Gran Mausoleo. Además, el carácter y la moral del rey sin rostro era indudable. Aún así, la situación actual de Shirou era que no sabía lo que estaba insinuando Agravain. Agravain fue inteligente. Mucho más inteligente que él, ya que su personaje NPC fue modelado a partir de su equivalente en la vida real, visto a través de la historia de espadas que Shirou había encontrado en su vida. Simplemente no había forma de que Shirou poseyera un nivel similar de intelecto, sin embargo, no quería arruinar la expectativa claramente representada en los ojos de Agravain. En una nota al margen, sería una pesadilla si alguna vez tuviera que interactuar con Holmes. Se rascó la cabeza, sintiéndose incómodo por dentro. Pensar que lo entendiste, impresionante. Shirou se aseguró de mantener la neutralidad de su rostro mientras elogiaba. Agravain sonrió triunfante, sin notar que Arturia se ponía rígido detrás de él por la agitación. Ella no podía hacerlo, se dio cuenta. No podía seguir de lo que estaban hablando Shirou y Agravain. Su incomodidad era difícil de enmascarar como un fuerte deseo de ser quien sabía que Shirou mejor la agredía. A su vez, la expresión que dirigió inconscientemente a Agravain contenía indicios de celos, envidia y mezquindad, pero era difícil de decir debido a su cara de póker. Ni siquiera lo notó cuando Shirou se excusó y salió del salón principal mientras se dirigía en dirección al gran mausoleo. En cambio, sus ojos estaban pegados a Agravain, que estaba parado en silencio pensando. Agravain estaba reflexionando sobre sus pensamientos, cuando de repente sintió una mirada particularmente penetrante pegada a su espalda. Se dio la vuelta y lo primero que notó fue una expresión un tanto ilegible. Agravain, mi leal caballero, Arturia se aclaró la garganta, tratando de enmascarar su interés. Dado nuestro profundo conocimiento de Shirou, creo que es mejor que trabajemos juntos y unamos nuestro conocimiento para obtener un resultado óptimo. Agravain arqueó una ceja, un rubor de vergüenza subió por las mejillas de Arturia en el silencio, que ella obligó a bajar con pura fuerza de voluntad. Habla primero, te escucharé y juzgaré el valor de tus palabras. Agravain decidió no criticar cómo la conversación pasó de una colaboración a una prueba unilateral. Después de todo, ¿cómo podría no entender a su rey después de numerosos años de trabajar juntos en la defensa de Gran Bretaña? Él ya sabía a qué se refería el rey. El rey nunca comprendería los significados subyacentes de ciertas acciones tan bien como podría. Para empezar, no era deber del rey pensar en esas cosas. Agravain cerró los ojos. Era solo suyo al hombro. El que no le importaba lo que los demás pensaran de él. En el gobierno de Gran Bretaña, si el rey era la luz que conducía al pueblo a la salvación contra los sajones, Agravain era la sombra necesaria que se ocupaba de las dificultades y duras realidades que el rey no podía. Después de todo, era intrínsecamente inteligente y una mujer a la que prefería olvidar lo obligaba a dar a luz. Agravain abrió los ojos y comenzó a hablar. Las acciones del señor son verdaderamente sabias, comenzó. El mensaje que estaba tratando de transmitir con sus palabras era relativamente sencillo de captar. Por supuesto, la expresión de Arturia permaneció igual, pero la ruptura en su voz mostró sus verdaderos colores. Solo para aclarar, pero me gustaría que revelaras el mensaje que descubriste en sus palabras para que pueda compararlo con el que descubrí. Agravain lo miró fijamente, pero Arturia se mostró inflexiblemente inflexible. Gobierna no solo con el objetivo de la practicidad, sino con el corazón y la lealtad de las masas. Agravain parecía pensar en el pasado mientras hablaba, como resultado de sus propios errores en la vida. El señor me recordaba sutilmente que no debería perder el panorama general. Los nuevos inmigrantes necesitan consuelo. Necesitan esperanza. Al acudir personalmente en su ayuda, el señor está fomentando una esperanza para los nuevos inmigrantes. Ya veo, Arturia consideró la nueva información en su mente mientras asentía distraídamente. Agravain simple continuó.
Si comprendes la historia del rey sin rostro, es simple determinar que es el más fácil de abordar por la afluencia de granjeros y campesinos al reino. Una vez más, el señor está demostrando su intelecto en el entendimiento humano. Arturia simplemente continuó asintiendo con la cabeza, mientras que Agravain pronto se quedó en silencio. Más importante aún, al darnos este mensaje, ¿qué pretende que hagamos? Arturia se puso rígido. Sin tener idea, miró fijamente a Agravain. Solo Agravain, que no se oponía a aprovecharse de los demás para beneficio del reino, podía llegar a una única conclusión. Agravain creía de todo corazón que las palabras de Chirou no eran para que el rey las entendiera, sino solo para él. Era una prueba de algún tipo que Agravain no fallaría. Teniendo en cuenta la situación política de Roble que había aprendido de pasada por el duque Berfer, la aparición repentina de Camelot sería similar a la interferencia de un tercero. En cuyo caso, en el peor de los casos, South y North Roble podrían formar una alianza para eliminar a Camelot. Fue eso. ¿Era eso lo que era? Agravain no estaba demasiado preocupado por la derrota real de Camelot, ya que creía en la fuerza de su rey y sus compañeros caballeros de la ronda. Sin embargo, ¿y si esta fuera la prueba? Encontrar un final donde no fuera necesario un derramamiento de sangre excesivo. Cuanto más consideraba Agravain la perspectiva, más convencido estaba. Si Camelot no podía involucrarse como un tercero, ¿qué pasa si de repente se convirtiera en parte del reino fundador? En cuyo caso, no habría conflicto, quizás las mitades divididas de Roble podrían incluso volver a unirse. Reflexionó sobre el pensamiento antes de tomar rápidamente una decisión. Utilizaría las impresiones de los ciudadanos del sur de Roble a su favor. Contrariamente a lo que se cree, Agravain fue el único caballero de la mesa redonda que prestó mucha atención a los rumores que se extendían por Camelot. Una sonrisa fría se abría paso constantemente por su rostro. Su tarea actual estaba directamente en consonancia con sus competencias. Ahora, todo lo que quedaba era explicarle todo al rey. La Sagrada Orden de Roble. La Valquiria de Roble. Arturia se reclinó en su trono aturdida antes de que su expresión se endureciera. ¿Deseas que nos hagamos pasar por algo que no somos? Agravain asintió con la cabeza. A pesar de la desgana de su rey, estaba seguro de que ella lo entendería a la larga. Como estoy seguro de que es muy consciente de su majestad, pero no estamos en nuestro mundo original. Se puede decir que Camelot se origina en cualquier lugar en este momento, y es realmente una coincidencia que aparezcamos en Roble en este momento. Tiempo de guerra civil. Salvaremos este reino en memoria del que no pudimos proteger antes con la última cantidad de bajas como el señor pretendía. Camelot prosperará una vez más. Agravain dio un paso adelante y se arrodilló ante Arturia. Somos el reino santo de Camelot, y tú, mi rey, serías conocido como la Valquiria de Roble que había desaparecido con la caída de los dioses malignos de este nuevo mundo. Arturia permaneció en silencio ante las palabras de Agravain, ya que no estaba en su carácter engañar a los demás. Sin embargo, no había duda de que confiaba y confiaba mucho en Agravain. Su silencio fue una señal, ya que no fue un rechazo rotundo. Claramente ella estaba siendo influenciada. ¿Cómo pudo Agravain no darse cuenta de esto? Todo lo que quedó fue un pequeño empujón. Se aclaró la garganta al mismo tiempo que llamaba a alguien a la sala de recepción. O eres tú, o ella. Agravain se pellizcó el puente de la nariz, inclinando la cabeza hacia Nero, que acababa de entrar. Nero era la viva imagen de Arturia. Sin embargo, vestía tan reveladora que Arturia no deseaba nada más que encerrar a Nero para evitar cualquier relación entre ellos. Saludos a mi descendiente menos dotado. La expresión de Arturia se puso rígida antes de volverse gélida. Agravain sabía que había tenido éxito. Ahora era solo cuestión de tiempo. Nota del autor. Perdón por la actualización tardía. Es un poco más corto de lo habitual desde que ayer cogí fiebre y estaba trabajando con la mitad de mi mente funcionando. Con suerte, esta actualización no fue demasiado aburrida como resultado, pero allá en el camino para el final del arco en unos pocos capítulos. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius. Capítulo 14. Ciudad Santa Camelot. Parte 11. Camelot estaba prosperando.
Día a día, más y más residentes que escapaban de la violencia de la guerra civil que se estaba gestando entre familias aristocráticas en el sur de Roble se agruparon en masa. Gawain permaneció junto a la puerta en todo momento, su luz y carisma, un faro que servía para sofocar el malestar y la tensión presentes en el aire. Eso era lo que era como el Caballero del Sol, amado por todos. Por el contrario, Arturia gobernó con justicia, sentándose en el trono y transmitiendo instrucciones a los diversos caballeros que patrullaban dentro del reino para mantener el orden público después de que supo informes de ladrones y vándalos. Muchos de ellos habían venido disfrazados de refugios. Las historias de un reino santo que brota de las montañas distantes llenas de riquezas y lujos, demasiado difíciles de dejar pasar cuando era la comidilla de todo el país del sur entre los plebeyos. Las bandas de mercenarios errantes, bandidos y bandidos se volvieron curiosos, lo que llevó a una afluencia de delitos que fue mediada y supervisada por Agravain, que estaba bien acostumbrado a los lados más oscuros de la sociedad. Para muchos ladrones y criminales, podía decir de un vistazo si sus circunstancias fueron forzadas o premeditadas. Fue algo que encontró en sus expresiones cuando se le preguntó. Aquellos que se apresuran a suplicar misericordia a menudo se delatan a sí mismos debido a la intensidad de su ceño fruncido. No importa, Agravain era experto en el uso de mentiras y engaños. Aquellos que se apresuraron a declarar a menudo tenían cosas que ocultar que él podía diferenciar entre una conciencia culpable y un convicto en pánico. Los únicos individuos forzados fueron aquellos cuyos ojos permanecieron firmes en la confrontación directa con los suyos. Ellos que no tenían nada más que perder y no serían extrañados en su fallecimiento. Les dio una oportunidad a esas personas, permitiéndoles postularse en el Salón de los Caballeros que el rey había establecido para fomentar una unidad de caballeros además de los imponentes caballeros de la aplicación que patrullaban las calles. Los caballeros de las Fuerzas Armadas no solo eran intimidantes, sino que la grandeza y la nobleza que emanaban de ellos y sus inmaculadas armaduras hicieron que el campesino común no pudiera levantar la cabeza. No ayudó que los caballeros de la aplicación estándar LVL 38, LVL 40 fueran el equivalente a lo que la gente común consideraba aventureros de rango platino, todos patrullando las calles en masa. La intención de Arturia era retirar a sus caballeros de la aplicación tan pronto como se estableciera el Salón de los Caballeros, para permitir que las personas que habían tomado residencia dentro de Camelot estuvieran tranquilas en sus vidas diarias. Por supuesto, como rey, se vio envuelta en varios asuntos importantes que atender, como la infraestructura, el posicionamiento residencial y la obtención de una fuente estable de alimentos. Camelot no podía depender únicamente del arroz de Tawara para siempre. Además, los asuntos de su día y los próximos días estaban lejos de terminar. Los nobles menores que habían huido de sus tierras cuando sus ejércitos fueron superados en número y superados, habían llegado a la puerta de Camelot en busca de asilo. En su papel de rey, era su obligación escucharlos y extender una invitación de buena voluntad. La mayoría de los nobles menores tenían buenos personajes y solo habían abandonado sus tierras cuando todas las demás opciones se habían agotado, pero eso no significaba que todos fueran así. Algunos simplemente vinieron porque vieron una oportunidad en Camelot y deseaban obtener un alto nivel antes que nadie. Las constantes disputas le rascaban los oídos. A ella no le hizo gracia. La mayoría de los problemas eran de diversa índole, y le pidió al duque Berfert que resolviera la mayoría, ya que era una figura familiar entre los nobles, pero aún así tenía que supervisar todo como era su deber. Como rey, Arturia tuvo que ser el anfitrión, dejándola interiormente insatisfecha mientras una vaga paranoia sobre la falta de la presencia de Nero en cualquier lugar asaltaba su mente. Por un lado, sentía ganas de estrangular a Nero si se atrevía a pavonearse por las calles de Camelot a su imagen, y por el otro, se sentía incómoda pensando que Nero podría estar con Shiro en este momento. Teniendo en cuenta que Nero había dicho que estaba buscando discutir algo con Shirou, era muy probable que ella estuviera cerca de él en este momento. El pensamiento provocó que los labios de Arturia se adelgazaran inconscientemente en un ceño venenoso, silenciando a los aristócratas que estaban tratando de sacar a relucir el tema de los nobles terratenientes dentro de Camelot.
La intensidad de su mirada hizo que el resto de la reunión se acelerara, y en menos de una hora, estaba saliendo por las puertas de su sala de audiencias con pasos apresurados. Nero y cómo podría estar seduciendo a Shiro era el único pensamiento en su mente mientras su imaginación se volvía loca. Contrariamente a las expectativas de Arturia, no fue Nero quien llegó primero a Shirou, sino el incondicional Agravain. Actualmente, Agravain estaba sentado frente a Shiro en una de las habitaciones laterales ubicadas dentro del castillo en el centro del reino. Ambos estaban mirando la vista abierta de la zona residencial donde los solicitantes de asilo habían establecido un animado mercado comercial. La mayoría de las pertenencias de los solicitantes de asilo se habían perdido en su vida, por lo que el mercado actual no usaba mucho dinero como medio de cambio. En cambio, utilizaron un sistema de trueque tradicional en el que una parte ofrecía lo que tenía a la otra con la esperanza de llegar a un acuerdo adecuado. Es pacífico, comentó Shiro a la ligera, mirando la forma en que las personas que había visto en los pozos de la desesperación días antes comenzaban a sonreír de nuevo. Agravain gruñó, cruzando los brazos e inclinando la cabeza. Se mantendrá así también. Un reino estable se deriva de la felicidad de sus ciudadanos. Por eso debe ser protegido. Agravain se volvió para mirar a Shirou después de que los dos habían visto suficiente del mercado. Perdone mi repentina intromisión en su tiempo personal, pero deseo colaborar con usted en una determinada iniciativa planificada. No hablaste de esto con Arturia, ¿verdad? Shirou habló a la ligera. Como el que modeló a Agravain según el equivalente de la vida real, comprendió al hombre que tenía delante hasta cierto punto. Si Arturia dirigía el reino de Camelot como la luz, entonces Agravain era la sombra. Había muchos métodos a disposición de Agravain con los que Arturia casi nunca estaría de acuerdo. Sin embargo, todos eran necesarios para la prosperidad de Camelot. Por eso se podría debatir que la caída de Camelot no comenzó con Mordred, sino con la muerte de Agravain. Justo como esperaba Shirou, Agravain no se inmutó ante su pregunta y respondió indirectamente con un fuerte entrecejo. Hay cosas que no necesitan ser informadas al rey por el bien de todos, así como un caballero no necesita cuestionar el mando de sus superiores. Shirou tarareó pensando, un dedo tocando la superficie de la mesa frente a él mientras contemplaba. ¿Qué tienes en mente?, cuestionó. Agravain había preparado todo desde el momento en que Shirou dijo que dejaría la situación en manos de Agravain y Arturia. Para los oídos de Agravain, era algo así como una prueba para juzgar sus capacidades, y no planeaba fallar. Como un NPC creado por Shirou, podía recordar vívidamente el cuidado y la atención que Shirou había puesto en su creación. Al mismo tiempo, hizo posible ver el propio cansancio de Shirou a través de su vida de perseguir un ideal que nunca podría realizarse. Su creador fue más desinteresado que todo lo que Agravain había visto antes. Fue hasta el punto de que habría llamado tonto a Shirou si no fuera por la admiración que sentía por un hombre que se negaba a rendirse a pesar de las abrumadoras probabilidades. Su creador había trabajado bastante. Estaba seguro de que todos los demás NPC también lo sabían. Por lo tanto, le había pedido a Arturia que hiciera un viaje con él al mausoleo de los héroes para discutir con los otros NPC sobre los planes para el futuro, lo que llevó a un consenso común. Un camino de menor derramamiento de sangre. Su creador se había trabajado lo suficiente. Era un sentimiento con el que ninguno de los NPC en el mausoleo estaría en desacuerdo, y era hora de que hicieran su parte. Uno por uno, dejaron el mausoleo para expandirse hacia el nuevo mundo bajo el aviso de Shirou. Ninguno de ellos deseaba seguir siendo una carga para Shirou, sino que deseaba alcanzar un objetivo final. Un mundo en el que todos pudieran ser libres y los héroes ya no fueran necesarios. Un lugar donde su maestro finalmente podría descansar. Un Avalon en medio de la nada. Por tal medio, los héroes del mausoleo harían su parte para sofocar las tensiones y guerras del nuevo mundo con todas sus capacidades. Nero estaba buscando a Shirou para discutir su intención de viajar hacia un lugar conocido como el Imperio por la gente común de Roble. Q debía dirigirse hacia el reino de Reestice después de su misión, mientras que el resto de los héroes en el mausoleo eligieron quedarse y protegerlo, o simplemente viajar por el mundo por capricho. Skatach decidió quedarse mientras NPC como Gilgamesh y Enkidu eligieron liderar una nueva aventura.
Los dos se habían ido viajando en un carruaje dorado días antes sin noticias de ellos. Por otra parte, Agravain no estaba preocupado por la seguridad de Gilgamesh y Enkidu. Gilgamesh tenía dos formas, una en estado pasivo y la otra en estado agresivo. En términos más simples, cuando viajaba, Gilgamesh había asumido una forma de caster para ampliar su comprensión del nuevo escenario. En la batalla, tenía la capacidad de cambiar de clase a arquero si era necesario para liberar el gran tesoro de Babilonia. No había necesidad de que Agravain se preocupara demasiado por las acciones de los dos. Eran lo suficientemente fuertes como eran. Lo que Agravain necesitaba hacer ahora era la tarea que tenía ante sí. Si Nero iba a dirigirse hacia el imperio, y Ku hacia Reestice, entonces era su rey y sus compañeros caballeros el deber de supervisar la confusión en Roble. Si coopera con la petición de este humilde, sería un gran honor. Agravain inclinó la cabeza. Lo que tengo en mente solo necesita que actúes antes del final. Todo lo demás puede quedar de mi lado para que me ocupe. La expresión del rostro de Shirou se contrajo cuando Agravain explicó sus intenciones con una atención infalible a los detalles. Realmente se estaba tomando su papel en serio. Shirou suspiró, preguntándose cómo Agravain pudo llegar a algo tan elaborado e insistir en que Shirou era el verdadero genio. Shirou nunca había sido una persona muy intelectual, para ser honesto. En cambio, prefería enfoques más simples para lograr una meta, pero eso no significaba que se opusiera negativamente a utilizar un método más eficaz. Esta era la razón por la que había accedido a regañadientes a algo tan deshonesto, en el sentido de que básicamente todo era solo una treta elaborada. ¿Cuál fue el mejor método para detener un conflicto? Había muchas respuestas, pero la que había obtenido Agravain en su experiencia como caballero de la ronda era bastante simple. Un enemigo común. Desde el último ataque de los demi-humanos hace varios años, la amenaza que los demi-humanos impusieron había disminuido en gran medida. Sin otros agresores con los que lidiar, la nobleza de Roble cayó en una tendencia de luchas internas y luchas de poder que fracturaron en lugar de reparar la fuerza del reino. Había llegado el momento de que tales acciones deplorables llegaran a su fin, y Agravain se encargaría de ello lo antes posible. El golem que Shirou había creado frente a él se parecía más a un lodo de barro, debido a su bajo nivel de habilidad. A diferencia de Yggdrasil, no podía editar libremente nada usando la interfaz del sistema y, como tal, se quedó mirando una verdadera pila de basura en movimiento. Peor aún, su personaje en el juego se basaba en la clase física, lo que lo obligaba a usar su propia hechicería en un intento de ayudar, pero fue en vano. No quería decir que su nivel de habilidad fuera bajo, era solo que su magia no era adecuada para sus esfuerzos actuales, por eso estaba siendo observado actualmente. Una risa resonante entró en sus oídos desde un lugar a unos metros de él. Se rascó la espalda con ironía por su fracaso ante los ojos de una mujer por la que tenía sentimientos encontrados. Ella había sido un enemigo una vez, casi lo mata a él también, pero él todavía la hizo por nostalgia. Fue Medea de Colchis, el lanzador de la quinta guerra del Santo Grial. Ella estaba de pie con los brazos cruzados, vistiendo una túnica de color violeta claro con colores más claros en el interior. Su rostro estaba en exhibición, orejas puntiagudas y cabello azul suave, aparentemente casi como elfo en sus características. Conocía bien su entorno e historia, pero su personalidad actual parecía menos taciturna de lo habitual. Eso y ella se veía bastante diferente sin la capucha, mucho menos amenazante. Aún así, el hecho de que no estaba exactamente seguro de lo que estaba sucediendo con sus NPC y la nueva vida que se les había dado, lo dejó un poco cansado considerando lo tortuosa que había sido Medea como oponente. Por otra parte, fue Agravain quien pidió su ayuda, y él insistió en que al menos podía intentar ser útil. Sin embargo, el resultado final estuvo lejos de ser estelar. Comparar su montículo creado de barro en movimiento con los guerreros dientes de dragón, wyverns y quimeras sombrías que había creado Medea, fue como un bebé balbuceando tratando de competir con un profesional. Debería haber admitido la derrota desde el momento en que descubrió que, en primer lugar, estaría creando algo más que espadas y armas con su magia.
Sin embargo, no le gustaba la sensación de que otros trabajaran mientras él permanecía inactivo, por lo que trató de hacer lo que pudo, y el resultado fue que Medea se rió de sus lamentables intentos. Odio decir esto, maestro, pero probablemente sería mejor si lo hiciera solo, dijo Medea en voz baja. Tu conocimiento en lo arcano, está bien, tosió en su mano para reprimir la sonrisa que se abría paso por su rostro, es único, supongo. Probablemente podrían mezclarse con el suelo y esperar hasta que alguien los pise. Pero no creo que eso fuera lo que pretendía Agravain. Por supuesto que no, Shirou dejó de intentarlo por completo. No solo crear golems era mucho más agotador para él que rastrear espadas, sino que su sintonía simplemente no estaba alineada con lo que estaba tratando de hacer a pesar de cuanto insistía Medea en que poseía suficiente poder mágico para practicar. Independientemente, lo que Agravain quería era un ejército que provocara una desesperación tan asombrosa que nadie en el sur de Roble pudiera siquiera pensar en iniciar una guerra civil. Fue entonces cuando la Santa Doncella vendría con sus poderosos caballeros y santos ayudantes para derrotar al enemigo sin ayuda. El hecho de que Arturia no estuviera al tanto de la conspiración de Agravain solo aumentaría el efecto, ya que se tomaría la situación en serio. Con la producción actual de Medea, podía hacer miles de golems y familiares al día, y a juzgar por la gran cantidad que Shirou ya podía ver, era evidente que Agravain le había ordenado que comenzara a trabajar con ellos mucho antes de que él se involucrara. Solo para una aclaración, pero Agravain había establecido el papel de Shirou como el héroe misterioso al servicio del rey. El aspecto más difícil de su papel era asegurarse de que Arturia no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Este fue el quid de Agravain buscándolo, y era más fácil decirlo que hacerlo. Al final, aunque todavía había estado de acuerdo, ya que conduciría al resultado con el menor derramamiento de sangre. Los golems y familiares que Medea estaba haciendo no podían considerarse bajas, ya que Medea podía crearlos nuevamente al infundir su magia con los materiales correctos. Los golems terrestres eran los más abundantes, ya que todo lo que se necesitaba era suelo y roca. La última incorporación al ejército que Medea estaba creando en secreto era un montículo de barro en movimiento que Shirou estaba considerando tratar de esconder debido a lo dolorosamente que sobresale. Peor aún, como para burlarse de él, Medea lo había colocado cerca del jefe del ejército. Se fue en ese mismo momento, sin querer crear más lodos de barro y ser molestado por una bruja cuya verdadera personalidad no era tan horrenda como la guerra del Santo Grial. El sonido del chillido alegre de Medea goteó en sus oídos cuando se fue, sin saber que Medea había colocado su lodo de barro al frente como una señal de su respeto por la persona que de alguna manera le dio una nueva oportunidad en la vida. Todo lo que pasaba por la mente de Shirou era que era mejor para él seguir con su papel. Ahora bien, si tan solo la armadura que Agravain le había preparado no fuera tan llamativa y roja. Le hizo sentir como si estuviera imitando a cierto arquero rojo. Navegando a través de la zarza del sur de Roble, dos exploradores enviados por Cal Cabezares trabajaron en silencio uno al lado del otro para parecer lo más modestos posible mientras se preparaban para aventurarse en las aldeas locales en busca de información. Uno de los exploradores era un subordinado de confianza de Calca y también era parte de los 9 colores, un grupo de las personas más fuertes y reconocidas actualmente en Roble. Su clase principal era un guardabosques, y prefería la vida en el campo y los bosques a las bulliciosas calles de la capital. El ruido lastimó sus oídos y nunca podría relajarse adecuadamente a menos que empleara una forma de magia para silenciar su entorno. La única razón por la que se había molestado en permanecer en la capital era por su esposa y su hija pequeña. Su esposa era un paladín al servicio de la Santa Orden, y su hija aspiraba a seguir la carrera de su esposa. Lo que significaba decir que la vida lenta del campo estaría para siempre fuera de su alcance. El hombre se llamaba Pavel Baraja, sargento de pelotón del ejército del Reino Santo en el norte. La Reina Santa le había encargado que investigara las circunstancias que rodeaban las rarezas en el sur y, por alguna razón, ella lo buscaría como ayudante a pesar de sus habilidades. Un hombre llamado Gemas Autorne, un campesino al que se le concedió la nobleza como baronet después de prestar un servicio meritorio no revelado a la corona. Aunque Pavel tenía curiosidad, no tenía por qué indagar en los secretos de otro hombre.
Más aún cuando la reina insinuó que Gemas era el más adecuado para ayudarlo, dada la sospecha de los 8 dedos, la participación de un sindicato clandestino en Roble. Pavel no lo sabía, pero Gemas había sido vital en la eliminación de la red de información que los 8 dedos habían establecido en el norte de Roble. Es decir, si los 8 dedos pudieron establecer una red tan intrincada en el norte, entonces debieron haber podido hacer lo mismo en el sur. Gemas fue necesario en este caso para intentar descubrir alguna pista en el sur de Roble. Por lo tanto, en su 17º año de servicio a la corona, fue puesto bajo Pavel como apoyo. Sin embargo, Pavel no sabía exactamente qué pensar de Gemas, pero al menos el hombre era tanto profesional como competente como un veterano de 38 años. En ese momento, ambos se habían quitado sus armaduras habituales y se habían puesto un par de harapos rotos que no se veían diferentes a las ropas de los campesinos. No podían usar sus atuendos oficiales si querían mezclarse y buscar información, pero Pavel aún sentía la necesidad de llevar algo para identificarse en caso de encontrarse con un amigo. Era un símbolo de la corona real que había escondido debajo de la capa que llevaba. Gemas miró a Pavel con desaprobación por correr tal riesgo, pero no abrió la boca para hablar mientras se ponía un tono más oscuro del atuendo de campesino debido a sus preferencias. No era de los colores brillantes, debido a las circunstancias de su pasado. Ninguno de los dos habló mucho. De hecho, ambos hombres eran del tipo silencioso y profesional, y ninguno de los dos era demasiado excesivo en el uso de las palabras. El silencio en el aire no era incómodo en ningún sentido de la palabra, sino que era mutuamente productivo. Tanto Pavel como Gemas parecían ser el mismo tipo de persona, por lo que era mucho más fácil comprender las intenciones de cada uno. No había necesidad de palabras cuando las acciones eran suficientes. Los dos salieron a la dirección de las aldeas locales especificadas en el mapa solo para descubrir un gran problema. Todas las aldeas estaban completamente vacías, muchas incluso se redujeron a cenizas después de lo que parecía ser una redada. Gemas se arrodilló al lado de un edificio quemado y en ruinas y sacudió las cenizas para revelar una muñeca infantil carbonizada debajo. Sacudió la cabeza lamentando las vidas perdidas. No hay nadie aquí. Fue lo mismo para el pueblo siguiente y para el siguiente. La frente de Pavel se había fruncido desde hacía tiempo por la consternación. Era como si la totalidad de los campesinos y las aldeas del sur de Roble se hubieran levantado y desaparecido. Las manchas de sangre eran evidentes en algunas de las aldeas que había visto, por lo que era muy probable que se hubiera producido una masacre. ¿Qué estaba pasando exactamente en el sur? La única pista que tanto Gemas como Pavel lograron obtener grabada en una tabla de madera como ignición para otros fue una sola frase: ve al verdadero reino santo en Occidente. Pavel estaba completamente desconcertado con la frase y tuvo que leerla varias veces para asegurarse de que la estaba leyendo correctamente. En contraste, Gemas ya se dirigía hacia el oeste en dirección a la gran montaña. Cuanto antes terminara el trabajo, antes podría ver a su esposa e hijos. El tiempo que les tomó a los dos volver a ponerse sus armaduras y viajar a la ladera boscosa en el oeste tomó aproximadamente 3 días a caballo. No podían montar de forma continua para que sus caballos no se cansasen, por lo que se propusieron tomar numerosos descansos a lo largo de las orillas de un río que corre a lo largo de la dirección de su destino previsto. Pavel actualmente llevaba su armadura de cuero encantada con un búho cosido en su pecho derecho y el emblema del Reino Santo a su izquierda. En contraste, Gemas usaba una túnica alrededor de cualquier prenda protectora que usaba debajo. Por el brillo de oricalco que Pavel había visto por el rabillo del ojo, la armadura de Gemas era definitivamente cara. Tanto Pavel como Gemas vestían cuero, cubierto con placas de metal sobre sus brazos y piernas, pero el resto del atuendo de Gemas estaba en gran parte oculto detrás de la llamativa capa que llevaba. Seguimos actuando como exploradores, razonó Gemas. No podemos simplemente delatarnos aunque no haya nadie cerca de nosotros. Era un punto justo y solo porque no se encontraron con nadie en los últimos 3 días, no significaba que debían bajar la guardia. Gemas tenía razón, aunque a Pavel no se le podía culpar por no llevar la capa las 24 horas del día. Apestaría como el culo de una rata y, francamente, no sabía cómo podía afrontarlo Gemas. Sin que Pavel lo supiera, Gemas lavaba su capa en el río cerca de ellos temprano todas las mañanas.
Dejando a un lado la higiene personal, Pavel y Gemas finalmente habían llegado a su destino, entrando en el bosque al pie de una gran montaña donde de repente se volvió extrañamente silencioso. Tanto Pavel como Gemas poseían clases de guardabosques, y su experiencia en el bosque no fue menospreciada. Fue extraño. El bosque estaba en silencio. No hubo sonidos de hojas cayendo, el susurro de animales o incluso el graznido de los pájaros. Todo lo que quedó fue una especie de silencio opresivo que puso nerviosos a los dos por lo antinatural que era. Pavel frunció el ceño. No recordaba que Roble hubiera tenido nunca un bosque como el que acababa de entrar. La forma en que una mano rodeó la base de su arco reveló la inquietud que estaba sintiendo. De repente, Gemas se detuvo y pasó un dedo por un anillo que llevaba en la mano izquierda. Era un anillo de detección mejorado que había obtenido una vez a través del mercado negro. Era un anillo +7 que podía detectar presencias en un radio de 25 metros. Solo aquellos con una habilidad de ocultación superior a 5 podrían evitar su detección. Frunciendo el ceño, el resultado de las acciones de Gemas resultó negativo, el anillo indicaba que no había nadie cerca, pero su instinto le estaba advirtiendo. Había vivido una vida dura y trabajado duro hasta llegar a su posición actual. No podía ignorar sus propios sentidos, que había perfeccionado durante años. «Nos vigilan», advirtió Gemas, confiando en su intuición. Pavel se limitó a arquear una ceja. Nunca había tenido la necesidad de usar un anillo de detección ya que estaba bastante seguro de su propio nivel de percepción. Escuchó la advertencia de Gemas y, en lugar de dudar de él, preparó su arco para una emboscada. Como soldado y líder, sabía que la duda y la falta de voluntad para confiar en el juicio de los demás podían conducir a la muerte, especialmente si se demostraba que el juicio de otro era correcto. Un sutil rastro de viento atravesó el área antes de que el sonido regresara repentinamente al bosque. «Tus sentidos son bastante agudos, ¿no?». Un hombre bajó de los árboles con una capa oscura sobre el chaleco verde que llevaba debajo. En el momento siguiente, hizo un gesto con la mano y volvió a hablar. «¿Los reconoces?». La persona a la que se dirigía era una mujer que se encontraba torpemente parada a un lado. Para gran desconcierto de Gemas y Pavel, no se habían fijado en ella hasta que se lo señaló, pero comprendieron rápidamente que probablemente era obra del hombre que tenían ante ellos. Su nivel de ocultación debe haber sido excesivamente alto para realizar tal maniobra. «No», la mujer negó con la cabeza antes de que su mirada se concentrara en el emblema escondido debajo del pecho izquierdo de Pavel y sus ojos se abrieron. «¿Tú también eres del norte?». Ella parecía casi emocionada. «Mi nombre es Tira Bremin, del Departamento de Espionaje de la Corona Real». Tira había sido enviada años antes que Pavel y Gemas para actuar como informante de los eventos que ocurrieron en el sur de Roble. Se había hecho pasar por un miembro de la nobleza bajo el vasallaje de la familia Vendele hasta que el cambio de circunstancias la llevó a su situación actual. Ella era la misma mujer que Q había perdonado en su primera misión para interrumpir a los perseguidores de Duque Berfert. Como ella había dicho, había sido espía durante un año y le había dado a Q la ubicación de áreas vitales para causar estragos en los ejércitos liderados por los nobles del sur. Por supuesto, Q no la llevó con ella, sino que le encargó que ayudara al rey sin nombre a identificar enemigos potenciales dentro del bosque que rodea a Camelot. «No son enemigos», se apresuró a explicar. «Son del mismo lugar que yo». Pavel y Gemas se miraron antes de que Pavel se adelantara como el hombre de rango superior en el ejército. «¿Qué está pasando aquí?», le preguntó a Tira que, en lugar de responder, se volvió hacia el hombre que saltó de los árboles. Esto hizo que tanto Gemas como Pavel miraran al hombre bajo escrutinio, incapaces de comprender qué nivel de habilidad poseía el hombre para ejercer autoridad sobre un miembro entrenado de Northern Roble. Pavel era la superior de Tira por rango militar, no debería haber tenido que pedir permiso a un desconocido para hablar, pero el hecho de que lo hiciera lo decía todo. «Amistosos, bueno, eso facilita las cosas». El hombre dejó caer los hombros, guardando lo que parecía una ballesta montada en su brazo derecho antes de quitarse la capucha. El hombre de abajo era joven. No mayor que un hombre de veintitantos o principios de los 30. Tenía el pelo naranja desaliñado que le cubría un lado de los ojos y las pupilas de un verde vivo que parecían muy desmotivado con su tarea.
De hecho, parecía que el hombre acababa de despertarse de una siesta. Sin embargo, tanto Pavel como Gemas se dieron cuenta de que este no era un individuo para tomarse a la ligera. Pavel podía sentir que el logro del hombre ante él en lo que respecta a la clase Ranger era similar, si no mayor, que el suyo. ¿Puedo preguntar por su nombre? Pavel no pudo ocultar su curiosidad. Era miembro de los 9 colores y ningún individuo que él conociera podía compararse con él en términos de nivel y habilidad de guardabosques. Que alguien apareciera de repente en el sur de Roble le hacía sentir que la información que el norte tenía sobre el sur era muy inexacta. El hombre miró perezosamente a Pavel de arriba a abajo antes de emitir un silbido bajo. Puedes llamarme Robin Hood. Actualmente estoy actuando como el guardián de este bosque. Bueno, no por mucho más de todos modos. Este será probablemente mi último día antes de que me espere una vida de holgazanería si todo sale según lo planeado. De acuerdo al plan, Gemas intervino en la conversación, enfocándose en el punto más importante. Robin Hood se encogió de hombros. La guerra se acerca, y la guerra está terminando. Mientras la gente común esté a salvo, es suficiente para mí. Guerra, murmuró Pavel las palabras en un susurro bajo antes de volverse hacia Tira en busca de respuestas. Explicó todo lo que sabía lo mejor que pudo, sorprendiendo a Pavel de que la situación ya había escalado a tal estado. Gemas examinó a Robin Hood con seriedad, tratando de buscar cualquier cosa que pudiera indicar cuán digno de confianza podía ser el hombre, pero no encontró nada sustancial. Todo lo que podía hacer ahora era pescar respuestas. ¿Qué quisiste decir con la guerra se acerca y la guerra está terminando? Preguntó. Robin cerró los ojos y tarareó antes de señalar en dirección a un claro abierto a varios pasos de distancia. La acción llamó la atención de Pavel y Tira, quienes habían terminado su discusión. ¿Por qué no vas a verlo por ti mismo? Le aconsejó Robin Hood antes de saltar repentinamente a los árboles y perderse de vista. Debería empezar a estas alturas de todos modos. Entrecerrando los ojos, Pavel, Gemas y Tira pudieron ver la marcha de un enorme ejército armado. Ahí estaba, tal como habían dicho los informes. Un castillo ubicado en lo profundo de las montañas cuyas paredes parecían casi impenetrables con la cantidad de caballeros y fortificaciones construidas en la parte superior. Es cierto que verlo por lo que fue dejó un gran golpe para Anda, Eric y Nathan, quienes eran plenamente conscientes de que habían enviado a sus hijos a detener al joven heredero del duque Berferd en la zona. El hecho de que ninguna de las fuerzas que enviaron con sus hijos hubiera respondido dejaba pocas dudas sobre sus circunstancias. Esto no es posible, murmuró Anya desde lo alto de su caballo. Iba vestida con una pesada armadura de placas de acero con los laureles del escudo de la familia Merdin estampados sobre un manto en la espalda. Detrás de ella había filas y filas de soldados, caballeros y arqueros que había reunido rápidamente una vez que tomó la decisión de investigar la rareza que estaba ocurriendo en el oeste del sur de Roble. A diferencia de otras familias aristocráticas, ella, Eric y Nathan entendieron la importancia de la información antes del conflicto. El que mejor comprendiera a su enemigo sería siempre el vencedor inevitable. Era el camino de la guerra y el conflicto de intereses. Como tal, antes de haber reunido al ejército a su alrededor, había hecho consultas personales a los lugareños en el área para tener una idea de lo que realmente estaba sucediendo. Escuchar de repente sobre las exageraciones salvajes sobre un reino santo fortificado en las montañas occidentales era paralizante. Simplemente era imposible. Nadie sabía mejor que esto que ella misma. Cuando envió por primera vez a su hijo Dylan en preparación para atrapar a Vincent Berferd en una emboscada, había acompañado a Dylan al lugar exacto donde se llevaría a cabo la operación. Este castillo no existía. Ella estaba segura de ello. Sin embargo, como para burlarse de ella, las inmaculadas paredes blancas ante sus ojos parecieron destrozar las desilusiones que albergaba, reemplazándolas por una furia maternal. ¿Dónde estaba su hijo? Lo que le sucedió. El agarre que tenía en las riendas de su caballo se apretó tanto que el cuero que las comprendía casi se desgarró por las costuras. A ella apenas le importaba, tenía los ojos inyectados en sangre y el cabello alborotado bajo su casco en forma de águila. Nathan Hubert sentía lo mismo con respecto a la seguridad de su hija, pero fue Edith quien mostró la mayor reacción.
Su rostro había palidecido por completo cuando el ejército pasó una sección del bosque y vio la ropa quemada de la cresta de Vandele pisoteada en el suelo. La tela en sí era extremadamente frágil después de experimentar un tipo de calor inimaginable. En el momento en que Eric lo recogió, se convirtió en cenizas con el viento. La rabia lo consumió. A diferencia de Nathan y Anna, que se aferraron a la esperanza de que sus hijos estuvieran vivos, el escudo que Eric había encontrado era el escudo personal que le había dado directamente a su hijo el día en que Marteo fue considerado un prodigio de la espada. El hecho de que estuviera reducido a escombros significaba solo una cosa. Su hijo estaba muerto. Era la primera vez que Anya o Nathan habían visto a Eric estallar con una furia fría. Cuanto más tranquilo estaba durante el transcurso del viaje, mayor era su resentimiento en los ojos de Nathan y Anya. Eric no se había detenido ante nada para reunir toda la fuerza de Noble Family. Ballista estaba siendo enfrascado en docenas, grupos de arqueros de alto nivel y soldados disciplinados que marchaban al unísono hacia un objetivo común. Estaban en busca de sangre. Por venganza. El mismo Eric lideraba personalmente a los cientos de caballerías que había entrenado durante años en su territorio, y nunca planeaba usarlas a menos que fuera en el caso de una emergencia. Sin embargo, en este punto, no le importaba si se estaba debilitando a la larga, convirtiéndolo en un objetivo para otros aspirantes a nobles. En este momento, todo lo que estaba presente en su mente era la aniquilación del enemigo ante él. Las fuerzas de Vandele, combinadas con los caballeros y criados de la familia Merdinx y Uberts, aumentaron el número del ejército a la asombrosa cifra de 10.000 hombres, incluso con la interferencia de un Lancer azul. Los arqueros estaban alineados detrás de las filas de caballeros, pero más adelante que las máquinas de guerra estacionadas en la parte de atrás protegidas por los lanzadores mágicos veteranos. Todo el ejército estaba mirando a Camelot dentro de la ladera de la montaña, un tenso silencio flotaba en el aire. Camelot solo era lo suficientemente grande como para albergar a todo el ejército de 10.000, por lo que Anna, Eric y Nathan ya habían decidido concentrarse en una sola área en lugar de derramar sus fuerzas. En respuesta, un solo caballero se paró ante las amplias puertas de Camelot. Filas de caballeros de la aplicación bloquearon las puertas en formaciones defensivas muy unidas. Como para dar crédito al nombre del Reino Santo, la luz del sol mismo pareció brillar sobre el hombre que custodiaba la puerta con una postura segura y aplomo. Mientras permaneciera de pie, la puerta seguramente no caería. Desde la distancia, Anya y el resto podían escuchar los gritos de los campesinos y plebeyos que se habían refugiado en Camelot, llamando a un Sir Gawain para animarlo. Anya se burló. Nathan frunció el ceño. No importa cómo lo viera, los muros de Camelot no parecían equipados para hacer frente a la ofensiva de las catapultas giradas en la parte trasera junto con las ballestas. En el mejor de los casos, podía ver a los caballeros corriendo arriba y abajo de las paredes sosteniendo arcos y flechas, pero eso no serviría de nada contra enormes rocas que caían del cielo. A estas alturas, Nathan comprendió que la situación era irreversible por lo atentos que estaban Eric y Anya, pero más aún cuando vio a Duque Berfer mirándolos desde lo alto de las paredes. La visión de su compañero noble hizo que la tez de Eric se enrojeciera de rabia. Si tan solo el Duque Berfer hubiera podido morir en silencio, entonces nada de la situación actual hubiera sido necesaria. Su hijo tampoco habría muerto. A medida que el preludio de la batalla continuaba intensificándose, Eric y Anya comenzaron a organizar la ubicación del ejército antes del ataque. Nathan, por el contrario, estaba lanzando miradas cansadas hacia las figuras encapuchadas que se escondían dentro de su campamento. Si tuviera que nombrar la razón específica por la que todo tenía que suceder como sucedió, no fue culpa de Duque Berfer como supuso Eric, sino por las acciones de estos individuos en la oscuridad. Miembros de Littlefinger, un sindicato clandestino cuya base principal estaba situada en el reino de Reestice. Estaban usando sus conexiones con él como chantaje para incitar a sus compatriotas a una guerra civil en el sur de Rockwell con la esperanza de sacar provecho de la trata de esclavos. Los tiempos de guerra eran los mejores para conseguir campesinos desprevenidos en tierras extranjeras, y los 8 dedos conocían bien este concepto. Nathan no sabía cuántos de los ciudadanos de Roble habían capturado los 8 dedos para comerciar en la confusión de la invasión de mi humana por el Shrush, pero ya estaba insensible por dentro.
Mientras su familia estuviera a salvo, podría ser la vista gorda ante la desgracia de los demás. No había forma de que pudiera detener la influencia de los 8 dedos por sí mismo de todos modos, así que hacía mucho que se había rendido. Como los posibles esclavos que los 8 dedos deseaban obtener a expensas del duque Berferd habían encontrado refugio en el verdadero reino sagrado de Camelot, los representantes de los 8 dedos no estaban divertidos. Para ellos, el reino de Camelot fue un dolor de ojos que tuvo que ser eliminado, lo que condujo a la situación actual. De hecho, Nathan estaba muy consciente de algo sospechoso. ¿Por qué fue que solo se dejaron atrás las prendas de Marteo Vandele cuando Marteo viajó tanto con Dillan como con Eleanor? ¿No deberían haber encontrado restos de los tres? Nathan sospechaba que los miembros de los 8 dedos escondidos en las fuerzas de la familia Hubert tenían algo que ver con la situación de Eric. Era de conocimiento común en este punto que la Vendele había asegurado la mayor cantidad de reservas militares en su coalición actual. De los 10.000 en el ejército, más de la mitad eran de la casa Vendele. Nathan se dio cuenta de la verdad en una conjetura, negó con la cabeza y decidió fingir ignorancia al igual que Anya. Por supuesto, la ignorancia de Anya se debió más a que se negó a aceptar que su hijo estaba muerto. Suponiendo que la tela de Vendele Crest que Eric había encontrado era falsa, no significaba eso que los signos de batalla en el área indicaban que su hijo también estaba muerto. Anya estaba en un estado perpetuo de negación. Nathan, en comparación, tenía algo de tranquilidad. Había magia de vida lanzada sobre su hija a partir del trabajo de un lanzador de magia de la familia Hubert, y a juzgar por lo que el lanzador de magia específico le había dicho, Eleanor todavía estaba vivo. Es posible que Anya y Eric hayan empleado medios similares con sus hijos, pero al darse cuenta de que los lanzadores de magia permanecieron en silencio ante sus preguntas, los dos no querían profundizar más en ese momento. Las tensiones aumentaban. Las catapultas se habían colocado en la parte trasera, pero a pesar de ver la amenaza que representaban, los caballeros que manejaban las paredes de Camelot parecían imperturbables. Ni siquiera habían enviado una unidad de caballeros para interceptar a los equipos de catapulta y simplemente eligieron sentarse allí como patos para ser cazados. Eso enfureció a Eric y Anya, pero Nathan se sentía aprensivo. A pesar de toda la información que había intentado reunir sobre Camelot, no pudo encontrar nada excepto una leyenda que encontró dentro de un viejo tomo por un autor llamado Agra de la casa Vine. Alguna casa noble que supuso había caído en desgracia y se había perdido de los libros de historia. Mencionado solo una vez en el tomo, se refería a la desaparición de la doncella santa de Roble en la era de los dioses demonios. Cuando el mal y la oscuridad regresaran, ella regresaría con el esplendor de una valquiria para salvar a los ciudadanos de Roble, erigiendo un reino que resistiría la prueba del tiempo. Era ridículo y Nathan lo sabía, pero al mirar las paredes blancas de Camelot y el reino en el que se protegía, todo el espectáculo contenía una realeza que Nathan solo podía describir como sagrada. Un refugio para los débiles y afligidos. En perspectiva, el que había ayudado a reunir un ejército para asediar y traspasar la tranquilidad que tenía ante sí era el verdadero delincuente. No pudo evitar pensar, ¿eran él y los demás los malvados y oscuros de Roble de los que había hablado la leyenda? Tal como había pensado, ya sabía que estaba equivocado. En comparación, eran solo las hormigas. El suelo tembló. Numerosas sombras aparecieron repentinamente en lo alto de tal manera que parecían una nube negra para tapar el sol. Grandes en números, las alas de los reptiles se abren para abarcar los mismos cielos. Los wyverns que volaban en el aire eran diferentes a los wyverns que se dice que estaban domesticados cerca del Imperio Varunt. Sus cuerpos estaban ennegrecidos, una vil inmundicia recorría las venas pulsantes impregnadas de una especie de energía demoníaca que no era natural, como una mancha que buscaba corroerlo todo. Debajo de ellos había un mar de monstruos en movimiento. Peor aún, Nathan apenas podía identificarlos. Así como los wyverns de arriba estaban cubiertos de energía similar a una brisna oscura, lo mismo estaba presente en las monstruosidades que se acercaban. Muchos parecían ser un tipo de golem, mientras que otros resonaban con el aura del poder draconiano, la especialidad de Dragon Tooth Warriors. La vista interminable de ellos hizo que los equipos que cargaban las rocas en las catapultas se congelaran en su lugar y dejaran caer lo que estaban haciendo.
No eran los únicos, los soldados comunes y los caballeros eran los mismos, el estrépito de los metales que traqueteaban revelando el temblor del hombre común. Era una oscuridad que se extiende por la tierra, invadiendo y sin cesar. Una plaga. Los restos de los dioses demonio quedaron enterrados dentro del roble. Mucho más que los 10.000 soldados que Nathan y los demás habían traído, el enemigo parecía contar en las decenas de miles por lo numerosos que parecían. Imposible, la disensión ya estaba comenzando a dividir al ejército, pero no había a dónde huir. Nadie podía escapar de la velocidad de un Wyvern en el aire o encontrar una manera de escapar del cerco enemigo. La muerte había llegado y todo lo que Nathan podía ver era la codicia y la indiferencia de la humanidad que había comenzado todo. Las figuras encapuchadas de los 8 dedos detrás de él estaban aterradoramente silenciosas, el olor a azufre revelaba que uno de ellos había ensuciado sus pantalones. Era demasiado tarde para arrepentirse. Eric y Anda, en comparación, estaban mortalmente pálidos. Nathan cerró los ojos y se sentó quieto encima de su caballo, mientras el sonido del pánico y el castañeteo de los dientes resonaban en sus oídos. Sin embargo, no tendría miedo. Porque si fuera realmente como decía la leyenda, entonces la luz brillaría en la oscuridad. Abrió los ojos, su mirada no se dirigió hacia el ejército de monstruos, sino hacia las paredes blancas de Camelot. Cuando las tinieblas consuman la tierra, ella volverá de nuevo. Guardó las palabras en su corazón, incluso mientras él y los demás se preparaban para una batalla contra un adversario al que no tenían esperanza de derrotar. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores, Umi y Vincent. Y próxima actualización. Fate in Time por demanda. Patreon.com/Parcasius. Capítulo 15. Ciudad Santa Camelot. Fin del arco. ¿Qué era exactamente lo que estaban viendo? Formaciones. Entra en formaciones. Maldita sea, bastardos, apúrate que vienen. Detente. Dije detente. El caos se estaba extendiendo por todas partes, el miedo y la aprensión eran tan espesos en el aire que era palpable. Monstruos, tantos de ellos que era inconcebible que no hubieran sido notados antes. Era como si hubieran aparecido de la nada. Engendros del infierno del más alto nivel. Rodearon a un ejército compuesto por los caballeros y la aristocracia del sur de Roble que, presos del pánico, intentaban huir en todas direcciones. Sin embargo, no podían ver. Simplemente no había a dónde correr, flanqueado por todos lados. Todo lo que se podía hacer era defender. Romper la formación seguramente fue la muerte. Con vistas al distante campo de batalla, había un castillo blanco, aparentemente puro en la oscuridad de la desesperación que parpadeaba en los rostros de los combatientes. Kuke en el nombre de la doncella santa. Tira dio un paso atrás y tropezó con sus pies, aterrizando en el suelo con un golpe, pero nadie le prestó atención. Hay una neblina negra sobre todos ellos. Pavel asintió con la cabeza con gravedad. Podía reconocer a algunos de los monstruos del ejército que tenía delante. Wyverns, muertos vivientes, golems, guerreros con dientes de dragón, pero podía sentir un escalofrío recorrer su espalda solo por la película negra como el humo que los cubría a todos, oscureciendo sus rasgos. Todo lo que se podía ver era la fiereza en sus ojos rojos rasgados. Era una aura contaminada. Algo que era vil y que no debería haber existido. Fue corrupto. Una oscuridad invasora. Gemas frunció los labios y recitó las oraciones que una vez había hecho en su juventud con un pequeño gesto de sus manos. Nunca había creído realmente en los aspectos religiosos del Reino Santo, pero solo por esta vez, se dio cuenta de que estaba lidiando con algo más allá de su comprensión. Su mente se quedó momentáneamente en blanco. Era un aspecto de sí mismo que odiaba porque seguramente lo mataría algún día en la situación equivocada, sin embargo, no importaba del todo en este momento. Pobres bastardos, las palabras salieron de su boca, sus ojos se cerraron cuando los gritos comenzaron a resonar. Los monstruos atacaron con una furia más allá de los medios comunes. Incluso el aspecto más débil de ellos parecía demasiado difícil de manejar. Un lado estaba angustiado, el otro lado, completamente decidido a iniciar una masacre.
Gemas había visto muchas cosas en su vida, pero no pensó que alguna vez olvidaría la escena de 3 hombres aplastados hasta convertirse en pasta por el peso de un golem de 3 metros, ni el estallido que lo acompañó. Los humanos eran delicados. Nada como los físicos robustos de las otras razas. Si alguien alguna vez preguntara qué se siente al ver a un hombre morir de esa manera, basta con llenar un saco de agua y aplastarlo bajo una roca. Sin embargo, aquí estaba el truco, los humanos no eran sacos ni globos. El cofre se hundió, pero todo lo demás explotó hacia afuera en un río sangriento. La expresión de Tira palideció, sus ojos se agrandaron mientras corría hacia un arbusto y comenzaba a agitarse. Incluso para ella, fue demasiado. Peor aún, los wyverns pronto se unieron a los golems en el asalto, descendiendo en picado desde el aire, atrapando y arrojando soldados blindados a la muerte. Si tal ejército viniera al norte, la voz de Pavel se fue apagando, pero fue suficiente para que los 3 se pusieran rígidos. Ninguno de los 3 se atrevió a moverse. No saber. Si los veían, seguramente también morirían. Tanto Pavel como Gemas confiaban en derrotar a 3 o 4, pero contra tantos adversarios, simplemente no había manera. El ejército liderado por Nathan, Angel y Eric, la máxima aristocracia del sur de Roble, se estaba deteriorando rápidamente, sus gritos y órdenes se perdían en el viento, pero Pavel y Gemas los escuchaban claramente, ambos poseían la clase Ranger. El verdadero peligro no son los golems o wyverns, concéntrate en los guerreros esqueléticos. Están rompiendo directamente nuestras formaciones. No podemos durar mucho más. Caballería, usa la caballería y trata de atravesar. ¿Hay siquiera un punto? ¿Cómo esperas que carguemos a través de golems? Todo el ejército estaba en desorden. El soldado común ya no puede distinguir qué orden seguir y, en cambio, confía en sus instintos básicos. La línea del frente se derrumbó. Pavel ya no podía mirar en silencio. Tenemos que ir a informar de esto, susurró acaloradamente y contrarrestando su disposición generalmente silenciosa. El norte debe preparar todo su ejército. Es posible que el sur ya esté perdido. ¿Podría ser esto lo que había estado sucediendo? Los informes faltantes, los movimientos erráticos del sur, era todo para combatir algún mal que resurgía en el mundo. Pavel no lo sabía. ¿Por qué no pidieron ayuda? ¿Por qué no informaron a todo Roble? Al contemplar el poder del ejército de monstruos que tenía ante él, Pavel llegó a su propia conclusión. Incluso con todo el ejército de un Roble unido, no podrían superar esta oscura plaga. Su tez se blanqueó rápidamente. Los semihumanos lo conocían como el arquero de ojos locos, y nunca se inmutó ante la oposición, pero esto era diferente. El enemigo que amenazaba a todo Roble, sus orígenes fueron indudablemente atroces. De hecho, solo había una respuesta lógica a la que dirigirse. Un mal presagio. Una premonición. ¿Están regresando las deidades malvadas? Nadie respondió a su pregunta. Las implicaciones eran demasiado para soportar, y esta vez, no habría 13 héroes para salvarlos a todos. Quizás de los pocos que quedaban, podían reprimir el resurgimiento del mal, pero no había garantías. Los héroes eran viejos ahora, y muchos ya habían perecido. De todos los lugares para que las deidades malignas reaparecieran, ¿por qué tenía que ser Roble? Pavel pensó en su familia en el norte, y una amargura casi lo abruma por dentro. Era leal al reino, pero los pensamientos traidores de trasladar por la fuerza a su familia a un imperio cercano estaban llenando su mente rápidamente. No era el único, ya que Gemas también tenía a su esposa en quien pensar. La solemnidad llenó el aire de tensión, Pavel cambió su peso entre uno y otro pie y contempló en silencio. Los dioses demonios seguramente estaban regresando, y la doncella santa de Roble, la Valkyria Gnigt que una vez había defendido el reino, se había ido. Esto no era simplemente un problema que Roble debía enfrentar solo. Se necesitaba ayuda. Sin embargo, no había ningún lugar a que Roble pudiera ir realmente. En la era de la paz tentativa provocada por los 13 héroes, surgió un nuevo conflicto. Sin la presión de un enemigo común, las relaciones entre los otros reinos e imperios se agriaron rápidamente debido a las disputas territoriales y la política. Roble no fue diferente. La era de Man vs Monster se había ido, pero en su lugar llegó la era de la guerra.
Con el regreso inminente de un viejo enemigo, todavía no era posible curar las heridas recientes con tanta facilidad. El hecho era, los otros reinos incluso les creerían sin ver la situación de primera mano en los escalones de la puerta. La era de las deidades malignas estuvo plagada de muerte y ruina por todas partes. No había necesidad de mostrar pruebas para identificar al verdadero adversario, pero ahora, los otros reinos no serían tan confiados. El Imperio Ba'aruth y el Reino Reestice, por ejemplo, habían estado librando guerras territoriales durante años. Conseguir que se asociaran con la especulación era imposible. Pavel apretó los puños, mostrando el blanco de los nudillos antes de empezar a escribir apresuradamente en un trozo de pergamino. Momentos después, silbó discretamente, llamando a una rata a la que ató el papel escrito antes de enviarla a excavar en el suelo. La situación era desalentadora. Lo único que podía esperar era que las fuerzas del sur de Roble pudieran resistir el tiempo suficiente para que el norte entrara en acción. La perspectiva era desoladora, el ejército del sur básicamente en ruinas con todo el orden militar al borde del colapso. El sol se estaba poniendo en lo alto como si simbolizara la llegada de los tiempos oscuros para el futuro. Una neblina oscura. El regreso de los nefastos. Sin embargo, en toda la oscuridad, existía la luz. Abre las puertas, una voz resonó por todas partes, regia pero firme. Merlín, si puedes oírme, transporta a los heridos. El castillo de paredes blancas que parecía tan insignificante en comparación con el ejército de monstruos de repente, pareció encenderse en un faro en llamas. Las puertas del castillo gimieron cuando se abrieron, un jardín de flores floreciendo y moviéndose por sí mismas para llevar adelante a los incapacitados. Pavel y los demás estaban estupefactos. Sin embargo, Gemas pronto reaccionó, agarrando a Tira y Pavel para salir corriendo. Las flores obligaron a los monstruos a retirarse, dando un pequeño periodo de respiro a la violencia. Gemas vio una oportunidad. Pavel comprendió las intenciones de Gemas en un instante. Con el ejército del sur haciendo una carrera loca hacia la seguridad de los muros del castillo, no pasaría mucho tiempo antes de que el ejército de monstruos los descubriera escondidos. La muerte seguramente llegaría en ese punto, por lo que no había otra opción que avanzar. Pavel apretó los dientes y corrió como nunca antes lo había hecho. Como habían estado observando desde la distancia, tenían mucho más terreno que cubrir que el ejército del sur, muchos monstruos se volvían hacia ellos. Su corazón comenzó a latir violentamente dentro de su pecho, su respiración gradualmente se volvió irregular y, sin embargo, había un calor constante creciendo dentro de él. Como el roce de los rayos del sol en una tarde agradable. Motos parpadeantes de luz dorada parecían bailar en el aire, como granos de arena que parecían jugarle una mala pasada a los ojos. Parpadeó y el mundo volvió a la normalidad. Delante de ellos, estaba una mujer en el punto más alto del alto muro, con vistas a todo. Vestido con una armadura, envuelto en un resplandor iridiscente, una espada en la mano. Pavel quedó momentáneamente aturdido por su belleza. Era un tipo que nunca antes había visto en una mujer, atractivo pero no enérgico. Encantador, pero no encantador. Ya no podía mirarla, demasiado concentrado en correr. Cuando sintió una explosión detrás de él, todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente mientras los monstruos que lo perseguían se reducían a cenizas. Fue milagroso. Lo que le habría llevado varios ataques para derrotar a uno solo, se había hecho en el transcurso de unos segundos. Él tragó. El sonido era audible para sus oídos mientras se volvía para mirar el castillo frente a él. En el camino hacia el oeste, hacía mucho tiempo que había oído hablar de los bichos de la gente común del sur. Un lugar de refugio. Un verdadero reino santo. La esperanza de encontrarse en la desesperación. El orden de todo el ejército estuvo fuera de control desde el momento en que se abrieron las puertas del castillo de paredes blancas. Los caballeros se pisoteaban inadvertidamente unos a otros en su intento por buscar seguridad y ninguna cantidad de gritos cambiaría nada. El ejército de monstruos estaba pisándoles los talones, negándose a ceder en su asalto. Angel y Edith fueron incluidos en la gente que se dirigía a un lugar seguro. Nathan observó los procedimientos en silencio, tomando nota de la forma en que los miembros de los 8 dedos fueron los primeros en despegar como conejos asustados.
En cuanto a sí mismo, estaba demasiado ocupado mirando a las personas que aparecían frente a él como para preocuparse por cualquier otra cosa. «Padre», gritó Elanor Hubert en voz baja, corriendo hacia adelante para abrazarlo. Cerca de Elanor había cierto mago que sonreía con astucia de oreja a oreja. Por las miradas de los sellos mágicos que brotaban del bastón del hombre, quedó claro que él era el hombre que estaba deseando que las flores transportaran a los heridos. El hombre llamado Merlin que había sido llamado antes. «Entonces, tú eres el perpetrador de todo este incidente», dijo Merlin despreocupadamente hacia Nathan. «Tu trato con un sindicato criminal no estaba tan oculto como creías. La información que tu hija descubrió personalmente es equivalente a eso». Elanor se estremeció cuando Merlin la trajo a colación, estaba tratando de hacer la mayor distancia posible de él. Merlin se burló, pero no dijo nada más cuando él y Nathan hicieron contacto visual. Desde el momento en que Merlin se fue, no se estaba escondiendo exactamente de un cierto guardián de la Tierra de las Sombras, sino que estaba llevando a cabo su propia investigación. A pesar de ser un mujeriego natural, todavía tenía sus prioridades y deberes que no eludiría sin razón. Las amenazas a su base de operaciones existían en la categoría de necesitaban ser manejadas, por lo que actuó a su discreción. Independientemente, parecía que Agravain ya se había ocupado del asunto, por lo que haría lo que fuera necesario de él para terminar con todo antes. Nathan simplemente asintió ante las palabras de Merlin. Si tuviera otra opción, no habría traído un conflicto civil al sur. Más que eso, este mal es quizás la retribución del mundo por mis acciones. Nathan miró solemnemente al ejército de monstruos que Medea había creado. La sonrisa en el rostro de Merlin se crispó por un momento, pero nadie se dio cuenta en el caos. «Sí, bueno, será mejor que nos vayamos». Merlin evitó el asunto y comenzó a ayudar directamente al ejército del sur a través de los muros de Camelot. Las flores brotaban a cada paso, curando a los heridos y estabilizando el pánico en el aire. Mientras tanto, los monstruos apenas fallarían sus ataques mientras perseguían. En unos momentos, todos se habían refugiado dentro de Camelot. «Cierra las puertas». Con una sola orden, las puertas se cerraron y, sin embargo, el aire de tristeza no se había levantado. Muchos de los supervivientes dudaron de que los muros se mantuvieran siquiera. Los enemigos eran demasiado feroces y estaban más allá de su capacidad de combate. Anja y Eric tenían sentimientos encontrados mientras miraban la figura de Arturi en la distancia. Habían sido enemigos literalmente hace solo unas horas, y en su momento de necesidad, el enemigo había elegido salvarlos. No podían entender el tipo de compasión e integridad que acababan de presenciar. Sin embargo, para el soldado raso, la reacción no fue tan complicada. Cayeron de rodillas en agradecimiento, algunos traumatizados por la violencia que acababan de experimentar y murmurando incoherentemente. En lugar de disgustarse o mostrar algún desprecio, Arturia permaneció mirando fijamente hacia adelante, sus otros caballeros se movieron silenciosamente para pararse a su lado. Lancelot del Lago, Gawain del Sol, Tristán Caballero del Dolor, Galaad el portador del escudo, Agravain el incondicional, Bedivere los fieles, Mordred el traidor, y por último, Shirou. Ordenado en fila, la presencia que desprendían era indescriptible. Para Tira, Pavel, Gemas, Nathan, Anja, Eric y todos los demás que no habían visto algo así antes, se quedaron sin palabras. No era miedo en los rostros de Arturia y los demás, sino neutralidad. Era como si los monstruos que tenían ante ellos no fueran más que creaciones de bajo nivel. Por el rabillo del ojo de Arturia, miró a Shirou, pero no dijo nada y se volvió para mirar al enemigo. Bajo la mirada de todos, Lancelot y los demás saltaron directamente sobre las paredes para enfrentarse al enemigo mientras Shirou y Tristán comenzaban a disparar tiro tras tiro de sus arcos. El sonido del acero y el temblor de explosiones distantes sacudieron el área. Fue el asalto de los jefes del Reino Santo de Camelot de Yggdrasil. Un nivel de poder que nadie en Roble había visto nunca, y en medio de todo, fue el espectáculo que más conmovió a la gente. No era la escena de un muro de llamas que envolvía al enemigo, o el puro esplendor de la habilidad con la espada que mostraban Lancelot, Bedivere, Agravain, Mordred y Galaad, sino algo que significaba mucho más para los corazones de la gente de Roble. Nathan y los demás bajaron la cabeza, Vincent y el duque Berfer miraron hacia arriba con un brillo en los ojos.
Incluso los soldados y los caballeros, traumatizados por los ataques del monstruo, se callaron. «No puede ser», exclamó Pavel en un susurro silencioso, los hombros temblando de agitación. Tenía que informar de esto. Fue de suma importancia. La propia Tira apenas podía sacar una palabra de su boca mientras Gemas lo miraba sin comprender. Arturia permaneció donde había estado desde el principio, sus manos se movieron gradualmente para empuñar su espada, el manto sobre sus hombros ondeando en el viento. «Camelot no caerá. Estos muros no se abrirán mientras yo esté delante de ti». Ante la insistencia de Agravain, un emblema fue bordado sigilosamente en el forro de la armadura trasera de Arturia. El símbolo de la monarquía gobernante de Roble tomado a la manera del héroe nacional de Roble en exhibición completa. Era la cresta del Reino Santo, la Valquiria de Roble. Una espada sagrada forrada con alas a cada lado que formaban una empuñadura. Arturia desabrochó el hilo de su manto alrededor de su cuello, dejándolo caer silenciosamente detrás de ella mientras reunía su energía en un ataque. Lancelot y los demás podrían lidiar con los monstruos sin problemas con el tiempo suficiente, pero para aliviar las preocupaciones que había visto en los ojos de la gente de Roble, les daría una fuente de consuelo. Eso, y sofocar todos los conflictos futuros. Por un mundo que ya no necesitaba héroes. Miró a Shirou una vez más, la imagen de él de pie a su lado durante toda la vida, sin preocuparse por nada más llenó su mente. Era su objetivo. Algo que no podía entender, pero que deseaba desesperadamente a nivel subconsciente. Sus ojos se cerraron con fuerza. Un suspiro exhaló. Ella había esperado lo suficiente. El pensamiento apareció en su cabeza, perdido en el calor del momento. Abrió los ojos y liberó su energía mágica. En sus manos había un artículo conocido en Yggdrasil como un artículo mundial con la capacidad de arruinar por completo el equilibrio del juego en sí. Modificado por Shirou, parecía idéntico al arma que Arturia empuñaba en vida como Rey Arturo. Fue la espada que le otorgó la Dama del Lago, Excalibur. En el juego, tenía la capacidad de eliminar todos y cada uno de los obstáculos que se le presentaban, anulando los beneficios, el avivamiento y resistir los efectos de la muerte con un solo golpe y, sin embargo, ahora parecía diferente. Una presión invisible descendió hacia el exterior, como una ráfaga de viento que empujó suavemente todo hacia atrás en un radio de más de 100 metros. Shirou se puso rígido, el agarre que tenía en su arco se aflojó por la conmoción y el dolor. La luz comenzó a converger, formando motas jaspeadas que Pavel alguna vez había creído que eran un engaño para sus ojos. Esto no era una función de Excalibur de World Item. Shirou sabía esto de memoria, pero para todos los demás, la escena era fascinante. Llevar esperanzas y sueños en una sola espada y permanecer firme en las convicciones de uno, no importaba las circunstancias pasadas, presentes y futuras. Era una luz que todos se detendrían y presenciarían solo su gloria y significado. Victoria prometida en la batalla. La espada sagrada que abrió un camino a través de la invasión de los sajones en las Islas Británicas. La energía formó una torre que se extendió hacia los cielos, desterrando la oscuridad. North o South Roble, ya no importaba en este caso a los ojos de los presentes. Solo se podía ver a Roble sobre los hombros de la Valquiria que reapareció repentinamente. Su fe y creencias se encendieron cuando muchos tomaron una decisión determinada. Sin embargo, Shirou era diferente. Observó en silencio. Armas olvidadas por completo. Arturia colocó una pierna hacia adelante, cambiando su peso mientras la espada en su mano brillaba con un brillo divino. Su expresión, su disposición, todo quedó capturado en los corazones de la gente en una sola instancia. Excalibur. Se balanceó la espada, un nombre invocado mientras el mundo se teñía con un resplandor dorado cegador que lo abarcaba todo. Bañados en su aura, los monstruos que estaban frente a él e incluso la tierra misma desaparecieron. Las propias nubes del cielo parecían haberse separado. De pie solo en medio del silencio, Arturia envainó su espada, de pie con ambas manos cruzadas sobre el pomo. «Estás a salvo», dijo con confianza, con la voz clara. Se dio la vuelta, una sonrisa se dibujó en sus labios mientras hacía su primer saludo formal con un movimiento de cabeza. «Bienvenido, al Reino Santo de Camelot». Calca se puso de pie mucho más rápido de lo que pretendía, casi tropezando en su acción repentina, pero sin importarle de todos modos. «¿Qué acabas de decir?», pidió de nuevo para verificar.
Se está produciendo una migración masiva hacia el sur. Estaba leyendo que Clark, custodio de un informe que tenía en sus manos, con el ceño fruncido de manera incomprensible. La mayoría de ellos son simples plebeyos, pero incluso algunos nobles de alto rango están incluidos en la lista. Kalka y Kellart estaban dentro de una habitación privada ubicada dentro de la capital del norte de Roble, dentro del castillo de la reina. Kalka había estado sentada en una silla de terciopelo en el centro de la habitación, mientras que Kellart había estado leyendo junto a la alfombra roja que se extendía hacia la silla. La habitación se parecía mucho a una sala de recepción, y era donde Kalka discutía los asuntos formales del reino. Mientras que Kellart y Kalka pensaban para sí mismos en silencio, Remedios entró silenciosamente en la habitación, cerró la puerta detrás de ella y se hizo a un lado. ¿Alguna suerte?, preguntó Kellart, levantando la cabeza de los informes que estaba revisando. No, respondió secamente Remedios. Los asuntos del sur se mantienen tan confidenciales que ni siquiera los plebeyos se atreven a revelar lo que ha ocurrido. Es como si temieran que en el norte lanzaremos una guerra civil. Kalka frunció los labios, sus pies la llevaban de un lado a otro mientras comenzaba a caminar. ¿Qué hay de Gemas y Pavel, y la participación de los 8 dedos? Ella preguntó. Tenía plena confianza en Pavel y Gemas. Pavel porque era parte de los 9 colores y Gemas por la circunstancia del pasado del hombre. Gemas había formado parte de los 8 dedos antes de desertar y ayudar a eliminar la presencia de los 8 dedos en el norte. Si alguien podía detectar la presencia de los 8 dedos, era Gemas. Sobre eso, dijo Kellart antes de examinar los papeles que tenía en las manos para sacar una hoja en particular. Pavel ya envió un informe, pero es difícil de entender. Kellart reveló el contenido del papel que tenía en la mano, que constaba de líneas desordenadas que apenas eran legibles. Escribió apresuradamente, casi como si tuviera prisa o en una situación precaria. Las pocas palabras que se destacan son guerra, monstruos, reunir ejército, y Kellart hizo una pausa, con expresión solemne. Deidades malvadas. La tensión inmediatamente llenó el aire. Ninguna de las 3 mujeres en la habitación había estado viva en la era de las deidades malignas, pero incluso hasta el día de hoy, su influencia aún se podía ver en las tierras. Kalka se tragó su nerviosismo, sintiendo agudamente la gravedad de la situación por lo que era. Pavel era leal, no daría información falsa innecesariamente y, por lo tanto, ella no podía ignorar lo que estaba tratando de decirle. ¿Qué más dice?, preguntó Kalka, haciendo todo lo posible por mantener la voz estable. Remedios, por su parte, estaba agarrando con fuerza la empuñadura de su espada sagrada con agitación. La noticia de las deidades malignas no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Kellart negó con la cabeza. No dice mucho más. Todo lo que me queda por ver son los informes de los otros espías, que tampoco están muy seguros de la situación. En este punto, probablemente sería mejor si mi hermana y yo hice un viaje personal. Kalka no respondió, pero asintió con la cabeza después de que Remedios la tranquilizara sobre su seguridad. Tanto Kellart como Remedios fueron prodigios en sus campos. No serían asesinados tan fácilmente. Mientras Kellart continuaba leyendo los informes, pronto se registró un golpe en la puerta. Adelante, dijo Kalka. Un hombre de la organización secreta de inteligencia entró para entregar una carta, hizo una reverencia y luego se fue rápidamente. Por supuesto, el labio de Kalka se crispó de frustración, cuando parecía que el hombre tenía una idea equivocada de que ella tuviera a Remedios y Kellart juntos como compañía privada. Los rumores solo proliferarían más. Su sueño de casarse con un marido amable se alejaba cada vez más. A decir verdad, ella ya estaba enfurruñada, y si no fuera por la gravedad de la situación, habría intentado idear un medio con Kellart y Remedios para arreglar su reputación como una dama pura en lugar de preocuparse por los peligros para el reino. Kellart tarareó pensativo momentos después de que el hombre se hubiera ido. Luego abrió la carta que tenía en la mano y rápidamente la hojeó bajo la mirada de Kalka y Remedios. Kellart se sorprendió unos momentos después, arqueando las cejas. Dice que Pavel regresó a Northern Roble hace 3 días. Es una gran noticia. Pasó la carta para que los demás la leyeran. Al final, seguía siendo solo un aviso sin nada sustancial.
Llame a Pavel, necesito que la información se verifique directamente de su boca. Kalka se apresuró a actuar. No sabía por qué Gemas aún no había entregado su informe, pero ahora mismo no importaba. La necesidad de saber lo que estaba sucediendo en el sur solo aumentaba día a día y Pavel ya estaba cerca. Remedios se fue rápidamente siguiendo las instrucciones de Kalka, pero regresó con la misma rapidez. Tenía una expresión preocupada. Sobre Pavel, Remedios frunció el ceño y entrecerró los ojos. Ya se fue. El informante que se reunió con él dijo que Pavel se retiró a su regreso y que desde entonces se ha presentado para llevar a su familia al sur. Yo digo archivado, pero Pavel ya se llevó a la fuerza a su familia, incluida su hija Neia Baraja, quien estaba estudiando para convertirse en un paladín bajo mi mando. En este punto, no podemos ponernos en contacto con él. Kalka parpadeó, mientras registraba lentamente lo que le acababan de decir. Estaban hablando de Pavel, ¿verdad? Pavel leal. Se fue sin siquiera ofrecer una apariencia formal. ¿Eh? Fue el único sonido que Kalka pudo hacer en su perplejidad.